El 14 de octubre de 1987, Jessica McClure, de 18 meses de edad, estaba jugando en el patio trasero de la casa de su tía, cuando cayó 7 metros dentro de un pozo abandonado. Su situación crítica atrajo a medios de todo el mundo a Midland, Texas. Una audiencia global vio a la bebé Jessica durmiendo, llorando, cantando y llamando a su madre. Observaba mientras el personal de emergencias entubaba aire fresco a través del pozo. Finalmente, 58 horas después de la caída, la audiencia mundial vio cómo Jessica era liberada del pozo que la había retenido por más de 2 días. La foto, ganadora del premio Pulitzer del fotógrafo Scott Saul, capturó el momento. Un cable de rescate pasa por en medio de los rostros angustiados de los rescatistas de Jessica, que miran el bulto vendado en el centro del drama. La bebé Jessica rescatada. Hola amigos, ¿cómo están? Esta es una historia increíble que nos lleva a la ternura por esa bebé rescatada. Hoy nos toca hablar de esto, de rescate. Vamos a contemplar el más maravilloso de toda la historia universal. Nuestro rescate, el nuestro. Y vamos a entender 2 papeles importantes. Primero, el de ser los rescatados. Y en segundo lugar, de ser los lectores que contemplan absortos la descripción real de nuestro propio rescate. Las 2 semanas anteriores estuvimos viendo el plan de la salvación para el cosmos entero. El plan del Padre es reunir todas las cosas en Cristo. Esta semana, de manera más particular, vamos a profundizar con el apóstol de Tarso la forma en la que Dios lleva adelante nuestra redención. La epístola a los romanos es un largo y detallado discurso de cómo se produce la salvación. Así también, aunque de una forma más breve, la epístola de los Gálatas. Sin embargo, aquí, en Efesios, en los siguientes versículos, nos encontramos de forma concisa ante uno de los textos más hermosos y cautivador de la gracia divina. Antes de empezar con nuestro estudio, te invito a que compartas con tus amistades esta lección. La temática abrirá los ojos a muchas personas que quieren acercarse a Dios. Si lo haces, les ayudarás a comprender la bondad del Padre, a descubrir el inimaginable amor de Jesús y la salvación prometida. Por eso te animo a que también, por otro lado, le des al like. Eso me permitirá saber que la lección te ha llegado, ¿no? O te ha gustado. Si además puedes hacer un comentario y escribes desde dónde nos escuchas o desde dónde nos miras, pues me hará mucha ilusión y podré saber hasta dónde está llegando esta nuestra obra. Muchas gracias por tu tiempo y por tu atención. ¿Qué te parece? ¿Empezamos? Hablemos entonces de cómo nos rescata Dios, si te parece. Nuestro texto de hoy, que está en Efesios capítulo 2, el versículo 1 empieza diciendo: «Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de la desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás». Mira, el capítulo 2 de Efesios es tremendamente descriptivo para señalar la condición del ser humano desde el punto de vista de la Biblia. A lo largo de sus epístolas, Pablo se empeña en explicarnos cuál es la verdadera condición del ser humano al estar en pecado. No consiste que el hombre cometa pecados, no es un problema de conducta el pecado, no es un problema de conducta el que tenemos, es que somos pecado.
El pecado no es algo externo a nosotros, lo llevamos dentro, en nuestros genes, en nuestro ADN, en nuestras neuronas, en nuestra sangre. Aunque aún conservamos algo de la imagen de Dios, nuestra mente y nuestro cuerpo están debilitados. Las conexiones emocionales, morales, éticas, mentales y todas las que tú quieras añadir no funcionan adecuadamente. El versículo 3 dice claramente que vivíamos haciendo los deseos de nuestra carne y nuestro pensamiento. Como puedes ver, tanto por dentro como por fuera, estamos dañados y separados de nuestro Creador. Estamos, como dirá Pablo en otra ocasión, vendidos al pecado. Somos como máquinas que no funcionan como deben, que fueron creadas para el bien e irremediablemente se desvían hacia el mal. Y el problema es que no hay manera humana de arreglar eso. Por eso dice Pablo que estamos muertos en nuestros delitos y pecados. Aunque te veas que caminas, que respiras y que aparentemente estás sano, somos como zombies, somos muertos vivientes, somos nuestro peor enemigo. Si en nuestro interior estamos en un problema irresoluble, ahora también nos dice Pablo que se juntan, déjame que lo diga así, el hambre con las ganas de comer. Ahora verás. Si pudiste seguir este estudio el trimestre pasado, recordarás que tratamos temas que analizábamos asuntos como el transhumanismo, el evolucionismo y otros movimientos actuales de pensamiento que finalmente llevan a la destrucción moral y espiritual, hasta también la destrucción física del ser humano. Bueno, pues en último término, todos estos están dirigidos por el satanismo más pérfido. El verso 2 de nuestro pasaje indica que aparte de estar dañados interiormente, estamos en medio de la corriente de este mundo, como si fuera un río imparable que nos ahoga. Esta es una corriente externa a nosotros, que es según o es conforme al príncipe de la potestad del aire. El diablo pone un entorno engañoso delante de nosotros para llevarnos a la muerte. No solo a través de filosofías o en torno al pensamiento u otros, sino todo lo que hay a nuestro alrededor. Su propósito es crear un estado constante de rebelión y oposición a la voluntad de Dios. Pedro dirá que anda como león rugiente buscando a quien devorar, ¿recuerdas? Y como hijos de desobediencia, nosotros siempre andamos dando vueltas alrededor del pecado. Y esto, consecuentemente, nos hace merecedores, dice el texto, de la ira de Dios. Esa ira no tiene que ver con la ira humana, no tiene que ver con una pasión o con una emoción descontrolada, hablar de la ira de Dios, ¿no? Como ya bien sabes tú, la ira de Dios se manifiesta cuando Dios retira su presencia y su poder vivificador de los que eligen permanecer en el pecado. De esa manera, participan de sus inevitables consecuencias. Pablo dice que en ese estado estábamos todos nosotros. Mira, estos versículos 2 y 3 realmente representan un cuadro espantoso del ser humano que parece conducirnos a una inevitable condenación. Sin embargo, Pablo viene ahora a presentar el pero de Dios. Y dice, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por su gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Y la verdadera realidad de lo que me está diciendo es que Dios no quiere aceptar esta situación de muertos al pecado. No solo es misericordioso, sino que Dios ahora es rico en misericordia con todo aquel que invoca su nombre. No porque haya algo especial o bueno en nuestros hechos, sino porque Dios se complace en conceder misericordia. Él es amor y su máxima expresión está en Jesús.
Dios nos amó aun estando muertos y enterrados en nuestros pecados, y nunca dejará de amarnos. Su amor fue lo que obró para llevar a cabo el plan de la salvación. La Biblia enseña que Dios tiene misericordia de cada uno de nosotros, pecadores, y nos ama infinitamente porque somos sus criaturas. Su gran obra en favor de la humanidad no es o no fue un acto de benevolencia o de caridad, sino un acto sublime de ternura y amor por sus hijos. El verso 6 dice que juntamente con Él, con Jesús, nos resucitó y nos hizo sentar con Él en los lugares celestiales. Mira qué interesante. Toda nuestra naturaleza se ve afectada por el pecado y está enferma de forma irremediable hasta el hecho de ser un cuerpo de muerte. Lo único que puede salvarnos es una resurrección, pero el apóstol, para el apóstol, la única escapatoria del poder dañino y del dominio del pecado se soluciona así, mediante resurrección. Este acontecimiento que nos pudiera regenerar se manifestó en la resurrección de Cristo, a la cual el Dios del cielo nos invita a participar mediante el Espíritu. Pablo en este texto nos explica que debido al pecado, pues es inevitable que muramos, pero por la gracia de Dios no necesitamos morir en el pecado, sino al pecado. Cristo fue a la cruz en lugar nuestro, por nuestro pecado. Ahora morimos en Cristo, pero morimos con Cristo al pecado. Igualmente, si nos hemos unido a Jesús en su muerte, también seremos unidos con Él en su resurrección. Sabiendo que nuestro viejo hombre fue crucificado con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no seamos más esclavos del pecado. ¿Recuerdas esto? Cuando el Señor resucitó, cuenta el Evangelio de Mateo en el capítulo 27 que otros muchos resucitaron ese día. Estos son las primicias de las que habla 1 Corintios 15, 23. Estos son una garantía, son una señal o una promesa para toda la humanidad. Lo que Cristo hizo y alcanzó no fue para Él solamente, sino también para nosotros. Ahora, porque Él es uno de nosotros, Él se pone de nuestro lado y se pone al lado del Padre en los lugares celestiales. En el mismo sitio donde se sienta Cristo, nosotros también nos sentaremos. Y por los siglos de los siglos, dependeremos de su gracia. Estaremos en el reino de los cielos, no por derecho, sino por su misericordia bendita. Ahora, para que todos sepamos cuál es nuestra situación ante Dios, Pablo indica lo siguiente. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Me encanta este pasaje, que la versión Reina Valera, por cierto, no traduce el tiempo verbal correctamente. No dice el texto del verso 8 que ahora o en el futuro seremos salvos. No está señalando eso. Al contrario, dice que por gracia fuisteis salvos. Es decir, que nuestra salvación ya fue realizada. Cristo ya nos añadió al grupo de salvados a través de dos dones que son suyos, la fe y la gracia. No es lo que dependió o no dependió de lo que yo hice, es por lo que Jesús ya hizo por mí. Volviendo al verso 5, puedo decir que Dios me dio vida juntamente con Cristo, ya está hecho. Por eso no puedo gloriarme de nada. Piensa en un momento, piensa en Adán. Cuando Dios lo creó, ¿qué pudo aportar él para hacer hermoso el paraíso? Nada, nada, ya estaba hecho. Dios lo había previsto todo. ¿Qué podremos hacer nosotros? ¿Qué podremos agregar al cielo cuando lleguemos allá? Nada. Cristo ya tiene preparadas las mansiones celestiales. Igual que Adán no podía decir yo hice la mañana o yo hice la luna,
Igual que ningún redimido podrá decir, yo construí una parte de la Nueva Jerusalén, pues asimismo, respecto a la salvación, nadie puede arrogarse nada. Por la gracia de Dios, por su amor hacia nosotros, criaturas rebeldes y enemigas, somos salvos. No hay nada que yo pueda hacer para lograr esa redención, solamente aceptar, creer, adherirme al Señor y dejar que Él lo haga todo. El verso 9 señala que ni siquiera las buenas obras son iniciativa mía. Dios las ha preparado de antemano para que nos parezcamos a Él, para que actuemos como Él. Y todo eso por lo mucho que nos ama, porque somos hechura suya. Dice el texto, realmente somos su obra de arte, lo más precioso en el cosmos, lo que más ama. ¿No te parece increíble? Amigo, amiga, reflexionemos. La realidad del mundo es la que es. Jesús nos llamó para que dejásemos de ser zombies espirituales. Él preparó de antemano tu salvación y es gratis. No te pide que hagas ningún acto sacrificial. Y Él ya hizo su sacrificio en la cruz, ya murió, ya resucitó y ahora viene en las nubes de los cielos para dar su galardón a los que confían en Él. Por eso, si hoy puedo decirte algo respecto a este tema, es que nuestra naturaleza nos lleva al mal, pero Jesús lo sabe. Jesús sabe que nuestras conexiones nos llevan por caminos que no queremos. Pero Él ha previsto la salvación para todos aquellos que le dicen sí. Por eso hoy te digo, confía en Él, dale tu corazón, acepta esta salvación tan grande. Y el Señor, un día, nos llevará al reino de los cielos, por la eternidad, no por lo que somos, sino por lo mucho que nos ama. Que Dios te bendiga.